Entonces, si ustedes se acuerdan, Euler, acá Euler, fue el que trabajó los números complejos, y para los números complejos inventó el término, este término que es, bueno, el término I o J, como lo quieran llamar, J, que es igual a ¿qué? Raíz de menos 1. J cuadrado sería ¿qué? Menos 1 multiplicado por raíz de menos 1, por lo tanto, ¿qué me daría? Menos 1. Si tengo J al cubo, tendría raíz de menos 1 multiplicado por menos 1 y me daría menos raíz de menos 1. Y si tengo J a la 4, tendría menos 1 multiplicado por menos 1 y eso me daría 1 positivo, que sería lo de números complejos. Y también tendríamos que Euler dijo que cuando yo tenga E a la J teta, ¿a qué es igual? ¿No lo vieron por allá? Que E a la J teta es igual a tener el coseno de teta más J seno de teta. ¿Estamos? Donde esto que tengo acá sería mi componente real y esto que tengo acá sería mi componente imaginario. ¿Han visto ustedes cuando meten en la calculadora y le dicen un número más y otro número más? Sí, más. Algo así. Algo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que, por ejemplo, en un mecanismo puede tener 2, 3, 4 circuitos dependiendo de qué tan complejo sea. ¿Listo? Entonces yo tengo que buscar que mi circuito tenga máximo 2 incógnitas, porque recuerden que esto lo estamos analizando en el plano. ¿Estamos? Tenga máximo 2 incógnitas porque lo estamos analizando en el plano. Entonces vamos a mirar qué tendría yo incógnita aquí. Miremos. Si yo veo este vector R1, yo conozco la magnitud del vector R1 y también conocería la dirección. O sea que esto para mí está. La magnitud de este vector R2 yo la conozco y conozco el ángulo que forma R2 con el eje X, o sea que esto lo conozco. ¿Estamos? Si vengo a ver este vector R3, yo conozco la magnitud de R3, pero lo que no conocería es el ángulo ¿qué? Teta 3, entonces tendría una incógnita, ¿sí o no? Y si vengo y miro este otro vector, este vector que me definirá la posición a la que se encuentra el pistón con respecto a este punto O2, tampoco la conocería y sería mi segunda incógnita. O si fuera una barra, la conocería, pero como es un pistón, él va a estarse desplazando y por lo tanto esa posición o esa magnitud es ¿qué? Variable, ¿sí o no? ¿Estamos? Entonces, escribiendo eso vectorialmente, yo podría decir que yo puedo tener la magnitud del vector R1, le sumo la magnitud del vector R2, a ese le sumo la magnitud del vector R3, son puros vectores, ¿sí o no? R1 más R2 más R3 tiene que ser igual a ¿qué? A la magnitud del vector R20. ¿Estamos? Si yo tomo R1, le sumo R2 y le sumo R3, me va a dar el vector resultante que es R20. ¿Estamos hasta ahí entendiendo, sí o no? Bueno, entonces ahora ¿qué va a pasar? Resulta de que como eso es magnitud, yo tengo que representar vectorialmente cómo quedaría ese vector. Resulta ser de que los vectores que necesiten o dependan del ángulo teta, yo tendría que multiplicarlo por el E a la J teta. ¿Para qué? Porque ese vector va a tener una componente en X y una componente en Y, entonces tiene que aparecer el término E a la J teta. ¿Sí me entienden o no? No. R1 sería un vector que está totalmente en Y. ¿Sí? Entonces R1 no va a tener componente E a la J teta, porque no depende de ningún ángulo, es a 90 grados. Pero esto sí tenemos que saber que está en qué dirección, J.
¿Sí me entiende? Mire, mire, mire. X los reales, J los imaginarios. Entonces, si mi vector está totalmente en Y, quiere decir que es totalmente imaginario. Si mi vector está en X, ¿qué quiere decir? Que es totalmente real. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? R1, ¿qué es este? Yo voy a decir que R1 y le pongo la J. ¿Por qué? Porque él está totalmente en Y. Más, ojo, R2, pero R2 depende del ángulo θ2. La posición de R2 depende del ángulo θ2. Entonces yo tengo que meterle aquí E a la J θ2. Porque va a depender de la posición del ángulo θ2. A esta le tendría que sumar R3 por E a la J θ3. Porque esta barra 3 en la posición depende de este ángulo θ3. ¿Sí o no? Y todo esto va a ser igual a ¿qué? A RB. Pero RB ya sabemos que está totalmente en X. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Sin querer aquí, yo lo que hice fue que saqué la ecuación de la posición. Con esta ecuación yo voy a poder describir la posición de los vectores que me forman ese circuito. ¿Estamos o no estamos? Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para poder calcular, mis incógnitas serían la posición del vector o del pistón, y la otra incógnita mía sería saber cuánto vale el ángulo θ3. Porque R1 es constante y lo conozco. R2 es constante y lo conozco. θ2 lo conozco porque conozco el ángulo θ2. R3 es constante y lo conozco. θ3 es el ángulo que forma la barra 3 con el X cohesivo, pero no lo conozco. Y la posición del pistón no la conozco. Ahí están las dos incógnitas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que dice? A mí me dicen que E a la J θ es igual a tener esto que tengo aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿yo qué digo aquí? Voy a reemplazar esto. Si reemplazo E a la J θ, esto me quedaría así. Me quedaría JR1. ¿Sí o no? JR1 más R2 coseno de θ2 más R2J seno de θ2, ¿sí o no? Me quedaría más R3 coseno de θ3 más J R3 seno de θ3 va a ser igual a RB, pero RB estaría en X. ¿Qué dice ahí? Muy sencillo. El vector que dependía del ángulo reemplacé por lo que representa la J θ, que sería coseno de θ más J seno de θ. Eso es lo que dice. ¿Estamos? Entonces resulta ser de que todo lo que esté acompañado de J lineal, ¿qué sería? Imaginario. Imaginario, aquí lo estoy diciendo. Entonces yo esta ecuación que tengo aquí la puedo dividir en dos. Una que sería una parte real. Entonces parte real, que quería decir todo lo que está en X. ¿Sí o no? Y en este caso tendría, ojo, R2 coseno de θ2. Tendría más R3 coseno de θ3 igual a RB. Esto está en X. Ahora parte imaginaria. ¿Qué es imaginario en esa ecuación? Todo lo que acompaña a J. O sea que yo tendría R1 más R2 seno de θ2, ¿sí o no? Más R3 seno de θ3 tiene que ser igual a ¿qué? A 0.
reemplazo los valores que conozco. Entonces, R2 ¿cuánto vale? 2.5. Miro, esto vale 2,5. Este sería el coseno de 135 grados. R3 ¿cuánto valdría? La longitud de AB, la magnitud, sería 10. O sea que esto sería 10 pulgadas. Coseno de teta 3 no lo conozco y RB no lo conozco. Oye, J, que factor común. Sí. No, es que J solamente me indica que es imaginario. Entonces, por eso todo lo que tenga J, digo que es imaginario. R1 ¿cuánto sería? Pues 1.5. R2 sería ¿qué? 2.5. Esto sería seno de 135. R3 serían 10 pulgadas. Esto sería mi incógnita. ¿Sí ven? Entonces despejo el seno de, o sea que yo diría que el seno de teta 3 va a ser igual a ¿qué? Tendríamos menos 1.5 menos 2,5 por el seno de 135 dividido en 10. Estos son pulgadas, estos son pulgadas, estos son pulgadas, entonces cancelarían y me daría cuánto da eso. ¿Qué va a pasar? El ejercicio que yo les doy, ustedes lo hacen por método gráfico y después lo hacen por método analítico para que puedan comprobar resultados. De lógica, por el método gráfico, si por ejemplo el ángulo le dio 73, por el método este ya le va a dar 76, 75, le va a dar el valor correcto. Este método es más exacto que el método gráfico, pero ahí usted va a poder tener la comparación. ¿Cómo es? Menos 0.32 esto. Sí. Bueno, invertido seno. Menos 19.07. Entonces, mire, me está dando menos 19.07 grados. ¿Qué quiere decir eso? Como dice que es menos, quiere decir que yo pude calcular cuál fue este ángulo aquí. O sea que yo podría decir que esto es igual a tener 300 grados. Si lo voy con respecto al eje X positivo. ¿Estamos? Y tendría el valor de teta 3. ¿Y ahora qué hago? Voy a calcular la posición en que está B. Entonces vengo a esta fórmula. Esto es igual para mí, RB va a ser igual a tener que 2.5, entonces tengo 2.5 multiplicado por el coseno de 135, esto me daría negativo, más 10 por el coseno, entonces yo diría que sería de 340.93. Me daría el valor de RB. Entonces mire que me está diciendo que es 7.68. Serían pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea que de aquí a aquí, ¿cuánto va a haber? 7.68. ¿Cómo? Para esa fase, cuando el ángulo es 135, el pistón está ubicado a 7.68 pulgadas del punto O2. Copien, después borrar. Y la derivo. En función del tiempo me daría ¿qué? La velocidad. ¿Listo? Yo tengo un recordelis. Si yo veo aquí, voy a tener la derivada de U por B. En función del tiempo va a ser igual a ¿qué? A U' por B más B' por U. ¿Sí o no? También vamos a saber que la derivada de una constante K
función del tiempo va a ser igual a ¿qué? 0. ¿Sí o no? Y también van a saber que si yo tengo la derivada de e a la j teta de un exponencial, ¿a qué es igual? No es, bueno, no es correcto. No, con respecto a x, porque no. 1 es a 1. Bueno, la derivada de e a la j teta es e a la j teta multiplicado por la derivada interna. Pero esta derivada interna es otro producto u por b. Entonces esto sería u punto por b más b punto por u multiplicado por e a la j teta. Pero j es constante. J sí. Claro, porque j es un número. ¿Estamos? Entonces ya sabiendo eso, voy a tomar esta expresión y la voy a derivar a ver qué me da. Listo. Entonces, otra cosita que tienen que saber aquí. Cuando ustedes vean R punto, quiere decir que sería la velocidad. Cuando vean teta punto, quiere decir que es la velocidad angular. Alfa, aceleración angular. ¿Estamos? Y ya vamos a saber también que J es que constante, porque J sería como un número. ¿Estamos? Entonces, si esto es así, voy a derivar esto que tengo aquí. Derivo la posición. Al derivar la posición me quedaría R.1 más R2 punto por E a la J teta 2 más R2 por E a la J teta 2 que multiplica a J punto por teta 2 más J teta punto 2. ¿Sí o no? Esta más R.3 por E a la J teta 3 más R3 que multiplica a E a la J teta 3, pero esto es J punto por teta 3 más J por teta punto 3. ¿Sí o no? Una derivada ahí. Y ahora esto tiene que ser igual a ¿qué? A R punto B. ¿Sí o no? R punto B. Ahí que dice, tomé la ecuación de la posición y la derivé. Ahora vamos a ver de todas esas variables cuáles quedan y cuáles desaparecen. ¿Sí o no? Primero que todo, R1 es constante o es variable. Constante, porque es esta altura y esta altura siempre va a ser fija. Entonces quiere decir que esto se me convierte en 0. R2 es constante o es variable. Es la longitud de la barra 2, es constante. Entonces todo esto se me elimina y se me convierte en 0. En este otro tramo, esto es una constante, esto es una variable, pero aquí J está derivado. O sea que este pedacito se tiene que desaparecer. O sea que aquí me quedaría, en esto me quedaría algo así, me quedaría J teta punto 2 R2 por E a la J teta 2 es lo que me quedaría ahí, ¿sí o no? Si vengo acá, R3, ¿qué pasa con R3? R3 es constante, esto se me va y esto se elimina. Porque este R2 no es constante. ¿Cuál R2? No está derivado. No está derivado. Porque no está derivado. Ahí no está derivado, es constante. Listo. Entonces me quedaría más. Tendría J teta punto 3 R3 por E a la J teta 3 va a ser igual a ¿qué? A R punto B.
Y esto que tengo aquí ahora me va a escribir la velocidad. Voy a reemplazar por Euler, ¿sí o no? Para poder después despedazar eso. Miremos qué conocemos. Primero, ojo, R2 es la longitud de la barra 2, la conozco. ¿Qué es teta punto 2? La velocidad angular de la barra 2, que también ya la conozco, que es ¿cuánto? 16 radianes por segundo. ¿Qué es teta punto 3? Velocidad angular de la barra 3, no la conozco. La longitud de la barra 3 sí la conozco. Y la velocidad del pistón no la conozco. O sea que tendría interrogante la velocidad angular 3 de la barra 3 y la velocidad del pistón. Serían mis dos incógnitas ahora. ¿Estamos? Entonces, voy a reemplazar. E a la J teta. Si reemplazo E a la J teta, mire lo que me quedaría. Me quedaría J teta punto 2 R2 coseno de teta 2. ¿Sí o no? Más J cuadrado teta punto 3. Espere. J cuadrado quedaría esta misma, perdón. J cuadrado teta 2. ¿Sí o no? Así, me quedaría R2 y me quedaría el seno de teta 2. Aquí tendría más J, teta punto 3, R3, coseno de teta 3, más J cuadrado, teta punto 3, R3, seno de teta 3. Todo va a ser igual a ¿qué? A R punto B. ¿Sí o no? Miren a ver si me equivoqué ahí en una letra, me comía algo ahí. Como ya tengo eso, ¿qué hago ahora? El mismo cuento. Parte real. En la parte real es lo que no tenga J. En este caso aparece ¿qué? J cuadrado, pero J cuadrado ¿qué igual? A menos 1, o sea que eso sería real, pero negativo. ¿Sí o no? O sea que yo tendría menos teta punto 2 R2 seno de teta 2 quedaría esta. Menos teta punto 3 R3 seno de teta 3 es igual a ¿qué? A R punto B. ¿Se pillan? Y ahora, parte imaginaria. La parte imaginaria sería teta punto 2 R2 coseno de teta 2. La otra sería más teta punto 3 R3 coseno de teta 3. ¿Sí o no? ¿Igual a qué? Igual a 0. ¿Sí o no? Miren a ver las ecuaciones. Punto 3. Teta punto 3 va a ser igual a ¿qué? A menos teta punto 2 R2 coseno de teta 2 sobre R3 coseno de teta 3. Entonces esto sería igual a tener menos 16 radianes sobre segundo multiplicado por R2, lo que sería 2,5
multiplicado por el coseno de 135 grados, dividido R3, 10 pulgadas, 10 multiplicado por el coseno de 340 punto ¿qué? ¿Cómo? 93. Punto 93. ¿Cuánto me daría teta punto 3? El velocidad negativo quiere decir que irá en el sentido de la manecilla del reloj. Multiplicación, sin este menos le da menos. Y por este menos entonces se convierte en más. ¿Cuánto da? 2.99. 2.99, entonces le darían radianes por segundo. Como es positivo, quiere decir que esta barra estaría positivo. Así, ¿no? No sé si en el método que hicimos gráfico, ¿para dónde nos dio? Miren, a ver. Angular de la barra 3. Y ahora, ¿qué necesitaríamos calcular? Despejar la velocidad RB. O sea que R.B va a ser igual a tener todo esto, entonces quedaría ahí negativo, ¿no? Que sería menos. Yo diría que menos 16 radianes sobre segundo. Multiplicado por R2 quedaría 2.5. Multiplicado por el seno de 135. Aparte de eso tendríamos que, o esto sería negativo, menos, entonces teta punto 3, 2.99 radianes por segundo, multiplicado por R3 que sería 10, multiplicado por el seno de 340 punto ¿qué? Punto 93. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a saber que la velocidad del pistón va a ser igual. ¿Qué quiere decir que es negativa? O sea que esta barra viene para acá, esta barra va para allá y el pistón viene para acá. La dirección, es la dirección. ¿Cuánto da? Y esto me daría in por segundo. O sea que tendría que pasarlo a MT. Bueno, le estoy diciendo, tienen que mirar si aquí le da seno de 340 es positivo o negativo. Y el seno de 135 también es positivo. Menos por este menos me da más. Ahora le estoy diciendo. ¿Y cuánto sería seno de 135? Positivo. Entonces este sí da negativo y esto daría positivo. Tienen que hacer la suma de cuánto da. Menos 28.8. Y este sí daría positivo. Entonces tendrá que dar 16. Ya, listo. Y si no tienen buen proveedor de estática, no sirve resistencia, el diseño les va mal, entonces no tienen, ya perdieron una línea de la velocidad y la voy a derivar. Pero si vemos aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 elementos, o sea que tenemos un cuatriproducto. O sea que yo para poder derivar eso me van a dar ¿qué? 12 pozos de aire. Claro. Porque uno deriva, los otros 3 quedan iguales. Uno deriva, los otros 3 quedan iguales. Uno deriva, los otros 3 quedan iguales.
Y hasta ahora estoy haciendo un circuito. Porque aquí tendrían que venir y hacer el otro. Claro. Pero hasta ahora estoy calculando este pedacito. Cuando ya tenga este, pues el W este va a ser el mismo W esta barra porque es una ternaria. O sea que yo tendría que plantear de pronto el otro circuito que podría plantear sería, esto se movería, ¿sí o no? O sea que yo podría llegar y que plantear algo aquí, algo que venga aquí, este viene allá, este acá, este lo conocería, este la velocidad este lo conozco. Y plantearía, tendría incógnita teta 5 y teta 5 y teta 6. ¿Me pillan? Plantear otro circuito y si él no me sirve, tengo que inventarme otro. Que sería este aquí más este y me lo cierra este. Yo creo que sería mejor. Porque conozco este, podría conocer este ángulo, este sería la incógnita y este sería la otra incógnita, ese es mejor. Entonces tienen que saber identificar cuál circuito va a plantear. No, porque no traen computador. Pero para la otra clase, apenas lleguemos, le doy el ejercicio y se pone a trabajar ya en el ejercicio. Ahí donde le van a abrir las cartas. Entonces se fue. Silencio. J punto, teta punto 2, R2, E a la J teta 2. Más J, teta punto 2, R2, E a la J teta 2. Más J, teta punto 2, R punto 2, E a la J teta 2. Más J, teta punto 2, R2, E a la J teta 2 que multiplica J punto por teta 2 más J teta punto 2. Ya, derivé esto. Más, ahora esto, J punto, teta punto 3, R3, E a la J teta 3, más J, teta 2 puntos 3, ¿sí o no? Teta 2 puntos 3. R3, E a la J teta 3, más J, teta punto 3, R3 punto, por E a la J teta 3, más J por teta punto 3, R3, por E a la J teta 3, que multiplica a J punto por teta 3 más J teta punto 3. Ya derivé el otro pedazo. Igual todo esto a R2 puntos B. ¿Listo? Los puntos B, los puntos R, o sea que el R no vería. Ahora para que me dé la aceleración del pistón. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Tiene que haber velocidad y tiene que haber aceleración. Listo. Miremos qué hay, qué sirve y qué no sirve. No, pero cancelo porque, bueno, si quieren copiar todo ese poco de letras. Empecemos. Esto sería teta 2.2, que quiere decir que sería alfa 2, que sería la aceleración angular de la barra 2. Pero como la barra 2 le pusimos un motor eléctrico, la velocidad angular que entrega es constante, por lo tanto no va a existir aceleración. O sea que esta también se me convierte en cero. El R que lo derivé aquí es constante, entonces también es cero. Y este otro pedacito que también es cero, entonces es constante, me vuelve cero. O sea que me quedaría solamente, ya le voy a decir que me queda J cuadrado, me queda, mire, teta punto 2 al cuadrado, me queda R2 y me queda E a la J teta 2. ¿Por qué esas dos? ¿Cómo?
Porque esa no se canceló. ¿Cuál no se canceló? O sea, esa que está ahí. Porque no hay nada que haya derivado constante. Lo que derivé constante fue este pedazo, o sea que todo esto sirve y todo esto sirve. Por eso bueno. Listo, ahora paso aquí al otro pedazo. Profe, pero ese teta.2 no es constante. ¿Este? El de la última. Sí, pero ¿qué va a quedar constante y no lo derivé? Aquí no está derivado, aquí sí está derivado. Ahora viene este lo mismo, esto se cancela. Este sería la velocidad angular de la barra 3, que esa sí la necesitamos. Alfa. Esa no es la acelerada. Eso. Usted sabe más que yo, digo, así de computadora. Este sí existe. Aquí este no existe porque R3 es constante y sería 0. En este caso, esto tampoco existe. O sea que yo tendría aquí, si esto no existe, esto sí existe, me quedaría más, vuelve aquí, j cuadrado, teta.3 al cuadrado, por R3, por E a la j teta 3, va a ser igual a R2 puntos B. ¿Sí pilla? ¿Y qué tengo aquí? La ecuación de la aceleración. El problema aquí es que aparece otra vez E a la j teta y tendría que volver a reemplazar Euler. Al reemplazar Euler me quedaría j cuadrado, teta punto al cuadrado 2, R2, coseno de teta 2, más, entonces ya haría j al cubo, teta punto 2 al cuadrado, R2, seno de teta 2, más, j, teta 2 puntos 3, R3, coseno de teta 3, ¿sí o no? Me quedaría más j, teta 2 puntos 3, R3, entonces sería j cuadrado, seno de teta 3, yo creo que esto es 3, ¿no? Listo. Más j cuadrado, teta punto cuadrado 3, R3, coseno de teta 3, más j al cubo, ¿no? J al cubo, teta punto 2 al cuadrado, teta punto 3 al cuadrado, R3, seno de teta 3, es igual a R2 puntos B. Oye, nos hacemos pagar como la. Ay, sí. Cobra más. Cobra más. Vea pues, y ahí sí borro arriba, espere porque este tendría esto. Este sería j cuadrado, que haría negativo. Este sería menos raíz de menos 1. Este sería menos raíz de menos 1. Este también aparecería, que no sería negativo, sería aquí, menos teta 2 puntos 3, R3, seno de teta 3. Y aquí tendría otro, menos teta punto cuadrado 3, R3, coseno de teta 3, igual a R2 puntos B. Sería lo real. Copien esa para borrar y pegar la otra arriba.
arriba. Entonces usted le dijo, yo le dije a él, del real, ya tendríamos que mirar qué conocemos. Por ejemplo, teta punto 2 al cuadrado lo conocemos, R2 lo conocemos, teta 2 lo conocemos. Esta sería la aceleración angular de la barra 3, no la conozco. Esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conocería, conozco y esto no conozco. ¿Sí pillan? ¿Me quedan cuántas? 2 incógnitas. Y ahora tendríamos que tomar la otra, volver a escribirla acá y ya tendríamos el sistema 2×2 para revolverla. Próximo circuito que tienen que plantear, ya les voy a mostrar. Sería próximo circuito. Digo que el más fácil sería este, miren. Aquí. Viene aquí. Y me lo viene y me lo cierra este que tengo aquí, miren. Entonces, este lo conozco, longitud lo conozco. Aquí tendría que calcular este ángulo. Pero este ángulo lo puedo conocer por esta geometría. ¿Sí o no? Entonces ya me quedaría incógnita, teta 5, incógnita, teta 6. Entonces las incógnitas en ese nuevo circuito, que sería el circuito 2, sería teta 5 y teta 6. ¿Sí vieron? Porque esto ya lo conozco y esto lo puedo conocer. Si este ángulo de aquí a aquí, ¿cuánto sería? Este sería 19 punto y pico, ¿no? Pero yo también podría saber, si tengo este lado y tengo este lado, podría conocer el ángulo opuesto a este lado, que sería este, y la suma de los ángulos internos tiene que dar ¿cuánto? 180. Ella miraría. Y este otro, que ya lo conocería, que sería ¿qué? 19, tendría que mirar cómo saco este otro ángulo, que yo creo que lo podría sacar de por aquí, hacer una relación ahí. Entonces ya podría conocer ese otro ángulo. ¿Qué tenemos que aplicar de todo? Geometría, trigonometría.